Hola, hola, acá su amigo Rod con el curso completo de la sección de Speaking del TOEFL, ¿ok? Un curso que ofrece teoría, ejemplos en vivo y también donde van a poder descargar un PDF gratuito con varias preguntas del TOEFL. Les recuerdo que esto es parte del curso completo de TOEFL y los links para los demás videos de todas las secciones del TOEFL están en la descripción, ¿ok? Empecemos. Suscríbete al canal para recibir toda la información sobre nuestros cursos. Desde que lanzamos este mismo curso en inglés a finales del año pasado, muchos alumnos nos han pedido que lo hagamos en español, sobre todo para alumnos que son básicos e intermedios y todavía no tienen un oído entrenado para poder entender el inglés. Entonces estamos haciendo este curso ahora completamente en español para que pueda ser aprovechado por todos los alumnos hispanoparlantes que todavía no dominen el inglés. Recuerda que la sección de Speaking es la tercera sección en el examen. Ok, eso te tiene que quedar muy claro. Las primeras secciones son Reading y Listening. En el caso que no te quede claro las secciones del TOEFL, ¿no? Cuál es la estructura del examen completo, te recomiendo que veas este video, que es la introducción, para que tengas todo totalmente claro. Eso es muy importante antes de proseguir con esta lección. Perfecto, entonces estos son los contenidos de este video, de esta lección. Puedes ver también los tiempos en la barra de progreso para que te dirijas a una sección especial. Si eres principiante del TOEFL, sin embargo, yo te recomiendo que veas todo el video completo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con la lección, pero antes tenemos un anuncio muy importante que hacer. Para aquellos que quieren conseguir los puntajes más altos en el TOEFL de la manera más rápida y eficiente, Liberty Test Prep ofrece clases individuales de TOEFL 100% personalizadas y prácticas para que consigas tu puntaje de manera segura. Nuestros alumnos consiguen puntajes sobresalientes en el TOEFL. Ofrecemos horarios flexibles pensados para gente que estudia o trabaja a tiempo completo. Adicionalmente, todos nuestros cursos incluyen acceso al salón virtual Liberty, es decir, la base de datos más grande del TOEFL en Latinoamérica, con más de 2000 ejercicios, videos de enseñanza y material adicional. Pueden escribirnos al siguiente número por WhatsApp o Telegram o a nuestro correo electrónico. Por campaña, durante los siguientes 2 meses, puedes separar tu primera clase TOEFL desde cualquier país de América o España por solo $7.90. Ok, para ver un pequeño overview de la sección de Speaking, hay 4 preguntas en Speaking. Okay. Son 4 las preguntas que te van a hacer. Tú siempre vas a tener que hablar frente a la máquina, vas a tener que grabar tu respuesta y solamente lo puedes hacer una vez. Entonces tienes que practicar bastante. Existen 2 tipos de preguntas. Existen las preguntas independientes y las preguntas integradas. La pregunta independiente solamente es la primera y básicamente quiere decir que te preguntan tu opinión. Básicamente es independiente porque tú puedes libremente pensar sobre tu respuesta. Mientras que en las otras, que son preguntas integradas, tú no vas a poder dar tu opinión, sino que tienes que reportar o resumir algo que has leído o que has escuchado. Muy bien, entonces comencemos ahora con la primera pregunta de Speaking. Esta pregunta se le llama Personal Choice. Recordemos que es una pregunta independiente. Eso quiere decir que no hay una respuesta predeterminada, tú tienes que dar simplemente tu opinión. ¿Ok? ¿Opinión sobre qué? Sobre un Personal Choice. ¿Qué es un Personal Choice? Te van a dar a elegir entre usualmente 2 o más cosas. Y tú vas a tener que indicar cuál es tu postura y sustentarla con argumentos y ejemplos. Entonces, algunos ejemplos de estas preguntas serían estos. Some people prefer A to B. Which one do you prefer? No te están dando a elegir entre 2 cosas. Do you think it is important to do X? ¿No? Te preguntas si es importante hacer algo, tú vas a decir si sí o no. Do you agree or disagree with the following statement? Doing X is very important. Okay, entonces básicamente te preguntan sí o no, o te dan 2 opciones y tú vas a tener que elegir una de ellas y sustentarla con argumentos y ejemplos. Los tiempos para esta pregunta son los siguientes. Tienes 15 segundos de preparación. Básicamente, una vez que el narrador termine de decirte la pregunta, tú vas a tener 15 segundos para pensar tu respuesta. Son 15 segundos en donde vas a tener que tomar apuntes rápidos para saber qué vas a decir, ¿no? Hacer un pequeño outline, un pequeño bosquejo de tu respuesta. Vamos a ver en un rato que esos 15 segundos tienes que aprovecharlo muy bien porque es un tiempo bastante corto. Y después te van a dar 45 segundos para hablar. Son 45 segundos en donde la grabadora se activa y tú vas a poder hablar. Perfecto, entonces ya sabes qué tienes que hacer en la primera pregunta de Speaking. Ahora vamos a ver cuál es el outline. ¿Qué hacemos en esos 15 segundos? El outline es este de acá, ¿no? R1 es razón 1, R2 razón 2, X1 ejemplo 1 y B1 beneficio 1. Entonces básicamente lo que tú quieres poner es, número 1, si te dicen por ejemplo, eliges A o B, rápidamente quieres llegar a tener una elección, choice, ¿no? Por ejemplo, me gusta A, ok. ¿Por qué motivos te gusta A o prefieres A sobre B? Razón 1, tal vez porque es más barato.
cheaper, ok. Razón 2, tal vez porque healthier, más saludable, ya. Y después escribes algo sobre tus ejemplos. Tienen que ser palabras muy breves, porque tienes 15 segundos solamente, ok. Entonces solamente tal vez una sola palabra para ambos. Y con eso vas a tener una referencia al momento de hablar. Evidentemente no vas a poder colocar nada muy grande en los outlines, en los apuntes. Básicamente simplemente son palabras que van a desatar tu memoria y tu imaginación para que puedas dar tu respuesta. ¿Ok? Pero no se trata de leer tu respuesta, no vas a poder hacerlo porque no vas a tener el tiempo y de eso tampoco se trata el TOEFL. Entonces, por ejemplo, un outline sería esto. Si me dicen, ¿do you prefer driving or walking to work? ¿No? Manejar o caminar. Yo elijo walking. Razón número 1, healthier. Razón número 2, cheaper. ¿No? Razón número 1, ejemplo. Razón número 1, walk over 2 miles every day. Entonces, ese sería mi ejemplo, el ejemplo que yo voy a hablar. Evidentemente, tú lo podrías hacer con menos palabras, simplemente decir walk 2 miles, ¿no? Entonces, usar abreviaciones es muy importante para poder hacerlo en tiempo. Y después, ejemplo número 2, car cost and maintenance is too much. Entonces, ahí estoy abreviando un poco maintain. Pongo en vez de maintenance, ¿no? Y después, si tienes tiempo, que usualmente no lo vas a tener a menos que seas rápido, tienes el beneficio número 1, burn a lot of calories, porque siempre quiero terminar mi primera razón para darle más fuerza con un beneficio que eso me da, ¿no? El beneficio número 2, save money and time, family and friends. Okay, entonces son beneficios de ambas. Entonces en 45 segundos yo voy a dar una respuesta parecida. Recuerden, quédense todavía para ver el live example porque les voy a mostrar un ejemplo en vivo de cómo sería dar una respuesta de este tipo. Ok, entonces ahora empezamos con las estrategias para la primera pregunta. La primera estrategia es optimiza el tiempo. Okay, esto es algo muy práctico donde mucha gente no lo hace bien. Se quedan medio dormidos. Okay. Cuando el narrador empieza a narrar la pregunta, él te va a leer la pregunta de un modo medio lento. Okay. Te va a contar la pregunta, por ejemplo, some people prefer to drive to work, while others prefer to walk, ¿no? Tú vas a poder leer más rápido. Entonces lo que tú tienes que hacer es ganarle al narrador y ya sabes tu pregunta e inmediatamente comenzar a tomar apuntes o a hacer el outline sobre las respuestas que vas a dar. Con eso vas a poder ganar 5 hasta 10 segundos a veces. Y no vas a tener 15 segundos nada más para apuntar, sino que vas a tener 20 o 25. Eso es muy importante. Tienes que ganarle al narrador, tienes que ser rápido, no quedarte dormido. Estrategia número 2, y esto es algo por lo cual Liberty es muy conocido, yo ya he puesto varios videos sobre esto, Universal Reasons, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente cuando está pensando sobre motivos para elegir una de las opciones se queda en blanco. No se puede imaginar nada. Para evitar eso tenemos una lista de razones universales, como estas de acá. Cheaper, less expensive, more comfortable, more accessible, more family time. Esas son algunas. Nosotros en nuestras clases privadas evidentemente le enseñamos mucho más a los alumnos, pero son estos tipos de respuestas universales que van a funcionar con casi cualquier argumento. Por ejemplo, en el caso de walking and driving to work, yo podría decir I prefer walking because it's inexpensive. También podría decir cheaper, que es lo mismo que inexpensive. For example, I can save a ton of money if I don't have to own a car and pay for its maintenance. In that way, I will be able to work less and enjoy more time with friends and family. Okay, entonces ahí cheaper funcionó muy bien. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo, eating at home or eating out. Inexpensive también voy a decir cheaper. I prefer eating at home because it's inexpensive. For example, restaurants have to pay for their staff members, real estate, and their infrastructure, passing those costs on to customers. By preparing my own food, I incur in less costs and can use that extra money on some other activities. Entonces, en ambos casos ya ven cómo funcionó rápidamente este Universal Reason, razón universal, cheaper, ¿no? Estas razones universales tienen 5 acá, apréndanselas y practíquenlas, ¿ok? Van a necesitar de bastante práctica, pero una vez que interioricen estos motivos universales, nunca se van a quedar en blanco. Muy bien, entonces ahora ya sabes de qué se trata la primera pregunta de la sección de speaking y también ya sabes las estrategias. Ahora lo que te voy a mostrar es algo muy importante que hemos desarrollado acá en Liberty. Los templates, ¿no? Hay varios tipos de templates. Yo el que recomiendo es este de acá que lo hemos armado en Liberty. Evidentemente tú puedes cambiarlo un poco, ajustarlo, hacerle ciertas modificaciones que vayan más con tus gustos, ¿ok? Pero este es el template que nosotros usamos normalmente y nos da muy buenos resultados. ¿No? Entonces, ahí tienes el template. Cuando dice choice pones la opción que vas a elegir. Reason 1, rellenas con lo que dice Reason 1, Example 1. Simplemente es rellenar en esos espacios. Recuerda acá que lo más importante va a ser el ejemplo. En el ejemplo tú te tienes que explayar y tienes que poder hablar bien, ¿ok? Entonces en el ejemplo tú tienes que dar un ejemplo bastante gráfico, bastante realista, bastante aterrizado
donde vas a poder también usar distintos tenses y vas a poder usar recursos de inglés que demuestren que puedes hablar. ¿Ok? Porque usualmente el ejemplo es lo que van a revisar para darte tu nota, darte tu puntaje. Eso no lo olvides. Muy bien, ya sabes de qué se trata la pregunta, ya tienes las estrategias y también tienes el template. Te invito obviamente a suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo este tipo de contenidos y también no te olvides de descargar tu PDF con preguntas del examen TOEFL. ¿Ok? Es gratis y está en la descripción. Vas a necesitar un montón de práctica. También si quieres practicar, nosotros ofrecemos la plataforma, la base de datos TOEFL más grande de Latinoamérica, con más de 2000 preguntas y simulaciones TOEFL para que puedas hacer una buena preparación por tu cuenta. Si quieres recibir más información sobre esto, envíanos un WhatsApp o un correo y nuestros datos están en la descripción. Muy bien, ahora pasamos con el ejemplo en vivo. Fíjate cómo lo hago para que aprendas. Very well, so we're going to start with task number 1. Get ready to take notes. Some people buy food that is already prepared. Other people buy fresh food and prepare meals themselves. Which do you prefer? Explain why using details and examples in your answer. I would prefer to buy fresh food and prepare my own meals for the following reasons. First, because it is healthier, because in that way I can get to choose the ingredients that I put into my food, and also I get to choose the amount of fats and carbs that go into my food. Therefore, I will have less diseases and also be in better shape. Second, because it is more entertaining, because cooking is an activity that is very relaxing and that I can actually do it with friends and family. And in that way, I can get to spend way more time with my friends and family and have a good time also. So for those reasons, I would choose to buy my food and prepare my own meals. So as you saw, my notes are not too much, but they allow me to remember certain things that I want to say. That's basically what the notes should be for. They are triggers for your memory. Ok, muy bien, entonces terminaron de ver la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta del TOEFL, de sección de speaking. La segunda pregunta se llama Campus Situation. ¿Okay? Es la primera pregunta integrada. Quiere decir que en este caso no vas a estar dando tu opinión. Lo que van a hacer primero es te van a mostrar un artículo pequeño que usualmente va a ser un notice, un aviso o una carta. Y después de haber leído eso te van a mostrar un audio. Te van a reproducir un audio donde tú vas a tener que tomar apuntes. Y en ese audio vas a escuchar una conversación entre dos personas, un hombre y una mujer que usualmente son alumnos de una universidad, hablando sobre el aviso o la carta que ya has leído. Y lo que te van a pedir es esto, que tú indiques cuál es la postura de uno de los interlocutores de la conversación, ¿ok? Que ha dado su postura y cómo la ha sustentado. Básicamente es un reporte. Tú escuchas algo y dices, la persona A indica que está en desacuerdo con ese aviso y lo dice por tal y tal motivos. Eso es lo que vas a tener que hacer en tu respuesta. Los tiempos para esta pregunta son los siguientes. Tienes 50 segundos para leer el aviso o la carta. Después tienes un audio que aproximadamente dura 1 minuto y medio. Después tienes 30 segundos de preparación, que es básicamente preparar lo que vas a decir. Antes tenías 15 segundos en la primera pregunta, ahora tienes 30. En esos 30 segundos es muy importante que los aproveches bien, sobre todo para ordenar tus apuntes. Y después vas a tener 60 segundos, 1 minuto, para poder reportar lo que te han preguntado. Muy bien, entonces como sabemos tenemos dos partes, ¿no? Por un lado tenemos el aviso, el notice, y por otro lado tenemos el audio, la conversación. ¿Okay? Vamos a ver más o menos cuáles serían los contenidos posibles del aviso. Algunos posibles contenidos del aviso serían estos. Campus Financial Aid Office is getting relocated. Entonces, un aviso escrito por la universidad misma diciendo de que el Financial Aid Office va a cambiar de lugar. ¿Okay? Número 2. Dorms will not be available during spring break. Un aviso diciéndole a los alumnos que los dormitorios, ¿no? Los apartamentos, los cuartos en donde duermen no van a estar disponibles durante spring break, ¿no? Número 3. Campus bus service will be discontinued. Un aviso diciendo de que la universidad ya no va a ofrecer un servicio de bus. ¿Okay? O en el caso que sea una carta, podría ser, por ejemplo, some requirements should be eliminated from the curricula. Algún alumno quejándose con la universidad diciendo de que algunos de esos requisitos están de más y deberían eliminarlos.
Otra posible carta sería More professors should be hired, otro alumno quejándose y recomendando a la universidad que contraten más profesores. Entonces, estos son los anuncios. ¿Okay? 50 segundos para leer estos anuncios y después te van a dar la conversación. ¿Okay? En la conversación vas a tener a dos personas, dos alumnos usualmente, un hombre y una mujer siempre, y alguno de ellos va a tener una postura. Muy bien, entonces, ¿qué apuntes tomas de estos anuncios? Los apuntes son estos. Tienes que tener el change o el problem o el request. No, a veces el anuncio va a avisar sobre un change, un cambio. A veces va a avisar sobre un problema y otras veces va a ser una solicitud que hace algún alumno en una carta. Eso es muy importante. Tienes que tener bien en claro cuál es el cambio o el problema o la solicitud. Y después tal vez tener dos razones, porque usualmente en el anuncio te van a decir los motivos. Por ejemplo, en el caso de que estén descontinuando el servicio de bus, van a dar motivos para hacerlo, ¿no? Pero tú quieres tener tal vez un par de razones ahí cortas que simplemente te ayuden a recordar. Algo muy importante que te tengo que decir es que lo principal en esta pregunta no es el anuncio, ¿okay? No es el reading, lo principal va a ser la conversación y usualmente solamente le tienes que dedicar entre 10 y 15 segundos a hablar sobre el reading. Los otros 45 o 50 segundos vas a tener que hablar de la conversación, que es mucho más importante. Muy bien, entonces eso fue el reading y ahora te van a presentar una conversación entre dos alumnos. Esta conversación siempre va a ser en referencia al anuncio que has visto antes. Estos dos alumnos van a estar siempre manifestándose sobre el aviso. Puede ser que le agrade, puede ser que no le agrade. Entonces tú quieres tomar apuntes muy claros de la conversación. Recuerda, en este caso no te van a repetir ni la lectura ni la conversación. O sea, solamente la vas a tener una vez. Toma apuntes bien claros. Algo así, ¿ok? Algo así, tienes hombre y mujer, position, reason. Entonces tú quieres sacar la postura de uno de los interlocutores, la razón número 1 y la razón número 2. En este caso, es bueno que tengas el template de este modo, porque tú en este caso no vas a saber si es que la persona principal de la conversación va a ser el hombre o la mujer. Puede variar. Entonces, siempre te van a preguntar sobre la postura de una de las personas, solamente una de ellas. Pero inicialmente, como no sabes de quién se va a tratar, tienes que tomar apuntes de ambos, hasta que te des cuenta sobre quién se trata el audio, ¿no? Quién es quien tiene la postura. Y en ese caso ya vas así, simplemente tienes que tomar apuntes de esa persona y no de la otra, ¿ok? Entonces, ya sea el hombre o la mujer va a tener un position, va a tener razones, usualmente dos razones, para sustentar su postura. Entonces, ¿qué hacemos ahora en esos 30 segundos que tenemos de preparación? Ya terminaste de leer el artículo, han reproducido el audio y ya tienes tus apuntes. Esos 30 segundos son fundamentales para poder darle una buena organización a tus apuntes, para poder delinear ciertas cosas, subrayar, eliminar otras que son detalles y quedarte con las partes más importantes, ¿ok? Identificar precisamente cuál es la postura de la persona y cuáles son los motivos. Eso es fundamental. Muy bien, entonces ahora voy a hablar sobre ciertas estrategias de esta pregunta número 2. La primera estrategia tiene que ver con los pronombres y los tiempos verbales, ¿ok? Esto ya lo he hecho 1000 veces en otros videos, ¿ok? Tanto en TikTok, en Instagram, como acá en YouTube. Si tú no dominas bien los tiempos verbales ni los pronombres, por ejemplo, a una mujer le dices he, ¿no? A un hombre le dices they. O no puedes decir tiempos, digamos, condicionales como I would have done this, ¿no? I might have gotten a better score if I studied more, por ejemplo. Algo así. Si no dominas esos tenses, esos tiempos verbales y esos pronombres, no vas a tener un puntaje muy alto, ¿no? Porque quiere decir que te cuesta mucho hablar inglés. Eso quiere decir que si estás preparando para el TOEFL y quieres un puntaje tipo 100, tú ya tuviste que haber tenido una preparación de inglés correcta, donde te enseñen, donde domines los tiempos verbales, ¿ok? Estrategia número 2 para la pregunta integrada Campus Situation es que recuerda esto bien claro. No se te está pidiendo tu opinión. Lo que estás dando es un reporte. Eso quiere decir que no modifiques la intención del interlocutor. No le cambies las palabras a lo que dijo ya sea el hombre o la mujer, porque eso sí podría devenir en una reducción importante del puntaje. Estrategia número 3, como lo mencioné en el momento de hablar sobre los apuntes, te preguntan únicamente sobre una de las personas. Eso quiere decir que una vez que tú te das cuenta de cuál es la persona principal de la conversación, quién es quien tiene la postura, tú no tienes que mencionar a la otra persona. La otra persona te olvidas completamente de ella y cuando tú hablas, y ahora lo vas a ver en el template, solamente consideramos una de las personas, no la otra. Y estrategia número 4 también lo dije antes, pero lo vuelvo a recalcar porque es muy importante. Lo principal acá es la conversación, no el reading, no la lectura. Esa lectura introductoria, el aviso, es sobre todo para propósitos de darle contexto al problema. Y lo tienes que mencionar, pero no te puedes explayar demasiado sobre eso. Con que hables 15 segundos es más que suficiente. Porque si tú hablas mucho sobre la lectura, eso te va a quitar tiempo para que hables sobre la conversación, que es mucho más importante y es lo que va a justificar tu puntaje.
¿ok? Entonces recuerda, la lectura no es tan importante, habla a lo mucho 15 segundos sobre ella y después pasas a hablar sobre la conversación. Perfecto, entonces acá en Liberty también tenemos un template para esta segunda pregunta de speaking. Lo tenemos acá y como verás empezamos hablando sobre change the problem, sobre el reading, ¿no? Sobre cuál ha sido el problema o el cambio que está siendo anunciado en el aviso. Si tienes tiempo, das alguna razón, ¿ok? Yo entiendo que muchos alumnos, sobre todo que están en básico, principiantes, no tienen suficiente fluidez para hablar rápido y hablan demasiado lento. Si hablas demasiado lento, entonces no des ninguna razón, ¿ok? Porque si no eso te va a llevar demasiado tiempo. Simplemente concéntrate en la primera oración. Y después pasas al audio, a la conversación. Y en la conversación lo que tienes que dar es la postura de la persona y dos razones y rellenar detalles. Es muy importante que no te quedes corto y que des la mayoría de detalles importantes. Mientras más completo sea tu reporte, más puntaje vas a conseguir, ¿ok? No te quedes corto, no simplemente digas a la mujer no le gusta porque le parece demasiado caro. No, porque probablemente en la conversación ella dio varios motivos y dijo cómo le parece caro o dio ejemplos. Entonces tú también, si quieres conseguir un buen puntaje, tienes que dar la mayoría de detalles que ella dio. Evidentemente no vas a poder dar todo, porque si no, no podrías hacerlo en un minuto, pero sí tienes que dar resumidamente la mayoría de ellos. Perfecto, entonces ahora ya sabes de qué se trata la segunda pregunta de speaking, ya sabes las estrategias que tienes que usar para lograr un gran puntaje, ya sabes si te has memorizado el template, ya te has suscrito al canal porque si no te has suscrito te vas a perder un montón de información, también nos sigues en TikTok y en Instagram, y por último ya has bajado tu PDF gratuito con un montón de preguntas del TOEFL. Y te vuelvo a recordar que si estás interesado en hacer una preparación por tu cuenta, Liberty ofrece la base de datos más grande del TOEFL con 2000 preguntas, simulaciones del examen y todo lo necesario para que tengas una preparación por tu cuenta eficiente y exitosa. Y ahora vamos a ver el ejemplo en vivo. ¿Cómo sería aplicar todo esto que hemos aprendido para la segunda pregunta en vivo? Yo lo voy a hacer y tú me tienes que seguir. Okay, now let's go and do task number 2. Get ready to take notes. Now listen to two students discussing the article. Hey, did you read about this plan? Yeah, and I think it's a really great idea. Why is that? Well, a lot of new students really need this. I mean, it's not just about getting extra help with the course material, they'll probably also get information about things like taking notes or the best way to study for exams. Yeah, I barely even knew how to do those things when I first came here. Neither did I. So these are things most students wind up having to learn on their own at first. That's why so many of them have a hard time. And it's probably good that they can work with somebody who has the same interests. Right. That would be a real advantage. To get information about the classes you're gonna need to take from somebody who has already taken those classes, and they could recommend professors and tell you who the best advisors in the department are, things like that. I see what you mean. So new students could get access to information about the program from another student's point of view. Exactly. The woman expresses her opinion about the university's plan. Briefly summarize the plan, then state her opinion about the plan, and explain the reasons she gives for holding that opinion.
The announcement states that the university is implementing a free tutoring program for first-year students because this will help these students with their academic coursework, and also because this will allow them to get in touch with a tutor in the same major. The woman in the listening passage thinks that this is a great idea for two reasons. First, because students, especially during their first year, need a lot of help. And not only on their coursework or for their coursework, but also in order to, for example, learn other things such as taking notes and preparing for exams. Normally, students have to figure those things out on their own. And second, because she believes that getting in touch with a tutor that is in the same major is a huge advantage for students, because these tutors can get to recommend several things, such as courses and advisors, because they have already gone through all this process. So that's the way we give our answer. So task number 2 is a little complex maybe, but focus here on two things: on having the template down really good, and also on reporting, also on mentioning what the speaker says, not too much on the reading. That's key. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la tercera pregunta del TOEFL, ¿ok? General Specific. Esta pregunta también es una pregunta integrada. Te van a dar un reading y te van a dar un audio, y tú vas a tener que hablar sobre la relación de esos dos. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta pregunta y la pregunta anterior, la número 2? Es que en esta pregunta no se trata sobre una conversación. El audio se va a tratar sobre un fragmento de clase, lecture en inglés, en donde un profesor se va a estar refiriendo sobre un artículo que has leído antes. Entonces, esto es algo mucho más académico que la segunda pregunta. Se trata más que todo sobre conceptos académicos, no tanto sobre opiniones ni posturas del interlocutor. Los tiempos que vamos a tener son estos. Básicamente son los mismos que tuvimos en la segunda pregunta, ¿no? Te van a mostrar una lectura. Esta lectura va a tratar sobre un tema académico. ¿Okay? 50 segundos vas a tener para leer esa lectura. Después te van a pasar un audio. El tiempo del audio es variable, pero en aproximado es 1 minuto y medio. Y después tienes 30 segundos para preparar tus apuntes, ordenarlos, sintetizarlos, identificarlos, etc. ¿Okay? Y por último tienes 60 segundos para dar tu respuesta. Muy bien, entonces hemos dicho que es una pregunta integrada. Tiene dos partes. Tienes por un lado tu lectura y por otro lado tienes tu audio. Vamos a ver primero la lectura. ¿Qué contenidos podrían venir en esa lectura? Veamos. Por ejemplo, la lectura podría tratar de describir el concepto de sleep, ¿no? And gives you two theories of why people sleep, ¿no? Entonces la lectura misma está dándote un tema y te está dando teorías sobre ese tema, ¿no? Después, otra lectura podría tratarse sobre el AI, concepto de AI, ese es el tema, y te da 2 nuevos desarrollos de AI. La lectura te comunica 2 desarrollos modernos. Y la tercera te habla sobre el cryptocurrency, te da 2 ventajas, ¿no? Entonces, usualmente te dan un tema y te dan ya sea teorías nuevas, desarrollos nuevos, ventajas, o podría ser negativo también darte desventajas, ¿ok? Entonces, este es el contenido de la lectura. Y después vas a tener el audio, en donde el profesor o la profesora se va a manifestar sobre la lectura y va a indicar una nueva información en cuanto a este tema. Muy bien, entonces tú vas a tener que tomar algunos apuntes de esta lectura, ¿ok? Vas a tomar primero apuntes del tema, topic, después la definición del tema, ¿ok? Y los detalles, ¿ok? Los detalles no son tan importantes porque probablemente no vas a tener tiempo para hablar sobre los detalles, pero sí el topic y el definition. Muy bien, entonces una vez que has terminado de leer la lectura, van a proceder a reproducir el audio. Tú vas a escuchar el audio y en el audio vas a encontrar parte de una clase en donde el profesor o profesora se va a manifestar, va a dar información sobre la lectura que has leído, sobre el tema, ¿no? Ejemplos serían estos. Por ejemplo, en el tema de los theories of sleep, el profesor podría estar dando ejemplos, ¿no? Algo así como: last semester I had a student who fell asleep in class all the time. Entonces, la relación entre el lecture, la clase, y la lectura, ojo, en inglés lecture es clase, ¿eh? Entonces, la relación entre la clase y la lectura vendría a ser que el profesor ejemplifica, da ejemplos para ayudar a comprender el tema del sleep, ¿no? Por ejemplo, en el segundo, en el tema del AI, ¿no? Puede ser que el profesor esté dando detalles sobre los nuevos desarrollos, ¿no? Actually, Tesla is developing a car that will go out in the market next year. Muy bien, entonces el profesor está dando detalles sobre el tema anterior. Está ayudando a los alumnos a comprender mejor el tema dando detalles. ¿Okay? Y lo último, disadvantages, por ejemplo, cryptocurrency, online hacking and speculation. Puede ser que el profesor esté complementando la información que estuvo en la lectura
¿no? Porque la lectura hablaba sobre ventajas, ahora el profesor te da las desventajas para que tengas un panorama completo sobre ese tema. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la relación entre la clase, el audio, y la lectura. Los apuntes que vas a tener que tomar para el audio, que son los más importantes, son estos de acá. Primero, el activity. ¿Qué es el activity? Básicamente, ¿qué está haciendo el profesor? ¿Cuál es su relación? Está detallando, dando ejemplos, dando consecuencias, dando desventajas, etc. Entonces, esa es la actividad que hace el profesor. ¿Okay? Eso es lo principal que tienes que tener en tus apuntes. ¿Qué está haciendo el profesor? Número 1, después el ejemplo 1 o los detalles 1, ¿no? O las desventajas 1 o lo que sea que esté dando el profesor, y después el segundo. A veces el profesor solamente va a dar un ejemplo o una desventaja, etc. Y solamente vas a tener una, ¿no? Pero quieres tomar buenos apuntes sobre ellos y dar detalles importantes y pertinentes. Ahora, después de haber leído el artículo, después de haber escuchado al profesor o profesora, te dan 30 segundos para que ordenes tus apuntes, para que ordenes tus ideas y básicamente hagas el trabajo de selección de cuáles son las partes importantes que has apuntado que sí o sí vas a tener que hablar, ¿no? Para que tengas todo organizado al momento de hablar, y eso es lo que deberías hacer: enumerar cosas, encerrar ciertas palabras que son importantes para asegurarte que las mencionas en el momento de dar tu respuesta. Ahora, estrategias para esta pregunta número 3, General Specific, de la sección de Speaking the TOEFL. La primera estrategia sería esta: usa términos académicos. Y esa es la gran diferencia que algunos alumnos no entienden con la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta fue coloquial. No estaban hablando de términos académicos. En esta pregunta sí hablan sobre términos académicos. Entonces, es como estar en una clase y que te digan cryptocurrency. El nombre es cryptocurrency. Tú no le puedes poner otro nombre como decir digital money, ¿no? Moneda digital. Podría ser, sí, parecía, pero te arriesgas. Si el profesor dice el nombre cryptocurrency, tú hablas o reportas sobre el tema cryptocurrency. Entonces tienes que asegurarte que estás apuntando todos esos términos académicos al igual que lo harías si estuvieras en una clase de verdad. Estrategia número 2, las relaciones acá importan. ¿Qué quiere decir? Es que es importante saber qué está haciendo el profesor, o sea, la información del profesor, qué efectos tiene sobre el artículo, ¿no? Lo está ejemplificando, lo está detallando, lo está dando desventajas, complementando, etc. Esa relación es muy importante y es lo primero que tienes que decir al momento de hablar del audio, ¿ok? Eso tiene que estar 100% claro, porque si no lo tienes, no vas a conseguir el puntaje correcto. Muy bien, entonces ahora te presentamos el template de Liberty para esta tercera pregunta de speaking. Este template ha sido probado por cientos de alumnos con grandes resultados. Tú puedes modificarlo o ajustarlo a tu gusto, ¿ok? Entonces, muy bien, ahora tienes el template, ya sabes qué hacer, sabes de qué se trata la pregunta, tienes las estrategias claras, has bajado nuestro PDF gratuito de preguntas del TOEFL y evidentemente también te has suscrito al canal y nos sigues en nuestras redes sociales, ¿no? Eso ya está de más, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo en vivo. Me vas a ver a mí cómo respondo esta pregunta. Fine, now we're going to go to task number 3, so get ready to take notes. Now listen to part of a lecture from a biology class. There is a large tropical insect called the peanut bug. Yes, like the peanuts that you eat. Peanut bug's front wings are colored so that they blend in with their surroundings. But its back wings, which are usually closed and hidden, have these bright colorful spots on them, and when the peanut bug's attacked, it suddenly opens its back wings and out pop these big bright colors. And that surprises the predator and gives the peanut bug a chance to get away. And then you have a butterfly called the morpho butterfly. And parts of the morpho butterfly's wings are very shiny. They reflect a lot of sunlight. When this butterfly is resting, this shiny part of its wings is hidden.
Now morpho butterflies are often attacked by birds. So when a bird approaches, the morpho flies away. And when the morph flaps its wings, all the bird can see are flashes of light reflected from the morpho's wings. Those flashes of light make it very difficult for the bird to follow the morpho, and the morpho is usually able to get away. Using the examples of the peanut bug and the morpho butterfly, explain the concept of revealing coloration. According to the reading, coloration is a process by which animals defend themselves. And it consists in having a bright color in part of their body and then revealing it in order to surprise the predator and then have an opportunity to escape. The professor on the listening passage provides two examples of this. First, he talks about the peanut bug. This peanut bug has front wings that mix with the environment, but has back wings that have a bright color. And then when the predator comes by, he shows these bright colors and has an opportunity to escape. Then the professor also talks about the morpho butterfly. This butterfly has wings that reflect sunlight. So normally these wings or this color is hidden, but then when a bird attacks it, it reveals these colors as it goes flying away. And the predator only sees the flashes and really can't follow it. So in that way, the morpho butterfly defends itself. So that was task number 3. You see that my report was by no means perfect. Okay, sometimes it could get a little tricky to remember these things. What I recommend that you do is get your notes very clear. That's the thing, get your notes clear and practice the template. Okay, but this report, for example, is way more than enough to get a 4. Okay, it doesn't have to be pretty, it doesn't have to be totally, you haven't rehearsed it. That's why it will sound a little improvised, but as long as you can get your template down and you can focus on the task, you're going to get a good score. Muy bien, y ahora llegamos a la pregunta número 4 de la sección de Speaking. Esta pregunta se le llama Lecture Summary, resumen de clase, porque básicamente es eso. Esta pregunta también es integrada, eso quiere decir que no te están preguntando tu opinión, sino que vas a tener que resumir una clase. La diferencia con las otras preguntas integradas es que solamente va a haber una fuente de información, eso quiere decir ya no hay un reading, solamente va a haber un audio. Este audio, sin embargo, va a ser más extenso, más largo, y es un audio sobre una clase o parte de una clase en donde tú vas a tener que básicamente resumirlo y dar todos los puntos importantes en tu respuesta. Los tiempos son estos, te van a pasar un audio de más o menos 2 minutos y medio aproximadamente, y después de escuchar el audio vas a tener 20 segundos para preparar tus apuntes. Ya no 30 como los anteriores, sino ahora solamente 20 porque no tienes 2 fuentes, tienes una sola fuente, ¿no? Y te van a dar 1 minuto, que es el mismo tiempo que te dan antes, para dar tu respuesta, ¿ok? Entonces, esos son los tiempos, manéjalos bien. Entonces, más o menos el audio de qué se va a tratar, ya dijimos que es una clase. Esta clase te va a introducir una definición de algo. Va a haber un tema. Ese tema va a ser definido. Tú vas a tener que reportar el tema, vas a tener que reportar la definición. Y después pueden haber varias cosas. Por ejemplo, ejemplos, teorías, detalles, ventajas, desventajas, etc. sobre ese tema en particular. Los apuntes que vas a tomar son estos. Tienes el tema, tienes su definición, tienes el ejemplo 1 o el detalle 1 y más detalles aún. Y después el ejemplo 2, detalle 2 y más detalles, ¿ok? Acá esto es muy importante. La mayoría de alumnos tienen problemas resumiendo un audio tan grande en 60 segundos. Eso quiere decir que el tiempo les queda corto. Por 2 motivos. Número 1, porque a veces hablan muy lento. Y número 2, porque dicen demasiados detalles y no llegan rápidamente a la parte importante. Tú te tienes que asegurar de llegar a las partes más importantes, que es el tema, la definición, los ejemplos más específicos y los detalles más relevantes. No vas a tener tiempo para dar todos los detalles. Tú vas a tener que discriminar en esos 20 segundos que estás preparando tus apuntes qué detalles son los más importantes, seleccionarlos para poder hablar sobre ellos. Muy bien, entonces ahora este es el template de Liberty para la 4ª pregunta. Desde acá tú puedes ajustarlo, modificarlo de acuerdo a tu gusto. Y ahora ya sabes de qué se trata la pregunta, ya manejas el template.
ya sabes las estrategias, has bajado tu PDF gratuito con preguntas del TOEFL de la descripción y, más importante, todavía te has suscrito al canal y nos sigues en las redes sociales Facebook, TikTok e Instagram. Y ahora lo que vamos a hacer es algo mucho más importante todavía, que es hacer un live example, un ejemplo en vivo, para que tú mismo puedas ver cómo se responde este tipo de preguntas. Now we're going to do a live example for task number 4. Okay, so get ready to take notes. Listen to part of a lecture in a biology class. We all know that insects like to eat plants. But some plants have been able to develop ways to protect themselves from insects. Today, I'm going to talk about some ways plants defend themselves. Some plants have physical features that prevent insects from landing on them. Like the passion plant, for example. Its leaves have little spiky hairs all over them. They're like spikes sticking out of the plant that are so numerous and dense that they prevent insects from landing on the leaves. Basically, there's just no room for the insect to land. And since insects can't land on the leaves, they can't eat them. So the little hairs serve as a physical feature that helps protect the passion plant from insects. Alright. But other plants protect themselves using chemical defenses, like the potato plant. The potato plant's able to release a chemical throughout its leaf system whenever an insect attacks it, starts eating leaf. So, say an insect starts eating a potato plant's leaf, that will cause the plant to react by releasing a chemical throughout its leaf system. The insect swallows this chemical as it eats. And this chemical discourages the insect from wanting to eat any more of the plant. How? Well, the substance makes the insect feel full. Like it's already had enough to eat. The insect no longer feels hungry. So it stops eating the plant. So by emitting this chemical, the potato plant protects itself from insects. Using points from the lecture, explain how the passion plant and the potato plant defend themselves from insects. The professor in the lecture talks about ways in which plants can protect themselves from insects. The professor mentions that there are two mechanisms by which they can protect themselves. One is the physical mechanism, the other one is the chemical mechanism. Then the professor provides two examples of this. First, he talks about the passion plant. He mentions that this passion plant has a physical mechanism to protect itself, which consists in spikes on their leaves. So basically, these spikes on their leaves prevent the insects from landing on those leaves, leaving them no room to land. In that way, these insects can eat it. Then the professor gives the example of the potato plant, which has a chemical mechanism of defense. This potato plant releases a chemical as the insect is eating it. So basically, once the insect starts eating it, the chemical makes them feel full and discourages the insect from continue eating it. In that way, the professor exemplifies blah, blah, blah. Okay, so I'm over a minute there, but I mentioned the most important things. So that's why you can get cut off. Yes, as long as you've already mentioned most important things. Now, it would be good if right before you get cut off, you start with a conclusion. So they know that you finished. Okay, so that's the example. Tell me what you think in the comments below. Muy bien, entonces ahora ya conoces todo lo importante para poder conseguir un puntaje alto en la sección de Speaking. Te recuerdo que para poder practicar necesitas un montón de ejercicios. Si tú ya eres alumno de Liberty, vas a poder tener acceso a toda la plataforma completa. En el caso que no seas un alumno de Liberty, pero igual quieras tener acceso a la plataforma, escríbenos un correo o mándanos un WhatsApp para poder darte información. Te recuerdo que acá en Liberty también tenemos a los mejores expertos TOEFL en Latinoamérica, incluyéndome, y damos asesoría, clases privadas para alumnos que quieran conseguir puntajes altos en su TOEFL de una manera rápida y eficiente, y nos puedes contactar evidentemente a este número y a este correo electrónico. Recuerda que también este video es parte del curso completo TOEFL y los demás videos para las otras secciones están en la descripción, ¿ok? Míralos todos para tener
toda tu preparación completa, ¿no? Es como decir, atrápalos a todos, como había un dibujo antes, ¿no? Atrápalos, tienes que tener toda la colección. Si quieres tener toda la colección, anda a la descripción y dale click a los demás videos para que tengas una preparación completa para el TOEFL. Eso ha sido todo conmigo hasta el momento. Mi nombre es Rod, estoy con The Test Prep y hasta la vista.